Escuchando la temática de las lecturas de la palabra de Dios de hoy, vemos las múltiples oportunidades que nos da Dios. Lo importante es lo que quiero resaltar especialmente hoy, que caminamos, que la Iglesia camina y que camina según la voluntad de Dios. Esto es buena noticia. Los cristianos estamos llamados precisamente a esto, a caminar tras las huellas del Señor. Evidentemente que contrasta de una manera grande la paradoja que te ofrece el mundo, es decir, el mundo, la sociedad en la que vivimos, por los signos que da, los medios de comunicación, las experiencias y la vida en definitiva de cada día, parece como si tú sacaras la conclusión de que lo que está potenciando de alguna forma es todos los caminos que llevan al egoísmo, a ponerle un trono al yo. Muchas ofertas hay de este tipo, no vamos a entrar en ellas, pero que evidentemente creo que en la mente de todos puede estar. Pero sin embargo, en esta sociedad y en este mundo no hay tantas ofertas para salir de ti mismo, para ir al otro, para sacrificar incluso tus propios intereses y ayudar a los demás. Parece como si estuviera peor visto. No digo que no hayan gestos heroicos en este sentido, que los hay, pero la realidad en definitiva parece que marca la otra línea. Y si esto es así, si esto es una paradoja evidentemente grande, algo le está pasando a este mundo, algo está pasando. Cuando dejamos a un lado el amor, la caridad, la solidaridad y potenciamos todas las direcciones del egoísmo, algo realmente grave está pasando a esta sociedad. Así que en estas condiciones lo que tenemos que pensar especialmente los cristianos es que Dios nos va a pedir cuentas, que el Señor nos va a pedir muchas cuentas a nosotros. Alguien podrá decir, ¿y por qué? Si estamos caminando. La razón es bien sencilla. Nos va a pedir cuentas el Señor porque conocemos la voluntad de Dios, porque Dios nos está dando signos de su amor. De la misma manera que el mundo da signos de egoísmo, etc., Dios, la palabra, nos está dando signos de lo que significa amar de verdad. La prueba está la figura de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que primero habita en medio de nosotros. Lo acabamos de escuchar en los textos de la palabra de Dios en esta Navidad, en el prólogo leído del Evangelio de San Juan. Dios se hace carne y habita en medio de nosotros. Y luego que Dios habla alto y claro, con una nitidez grande. Y si Dios nos ha dado tantos signos y conocemos la voluntad de Dios, ¿qué hacemos con los brazos cruzados? ¿Qué haces tú que no te enfrentas al mundo desde el ángulo del amor, de la caridad? Si preferimos callarnos, cruzarnos de brazos, no trabajar, no vivir la solidaridad, evidentemente a nosotros también nos está pasando algo grave. Ahora bien, si tú vives realmente la voluntad de Dios, hay tres cosas que son esenciales. El que vive la voluntad de Dios porque ha entrado dentro de la palabra de Dios, vive de una manera total y plena la comunión. La Iglesia está llamada a ser uno, la comunión. Nos lo ha dicho el Señor en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y el testimonio de la primitiva comunidad cristiana en los Hechos de los Apóstoles. Todo lo tenían en común. La comunión era un vínculo importante y uno de los pilares donde se asentaba la Iglesia. Si realmente vivimos con este espíritu, como consecuencia viene el servir a los demás. Necesariamente, no tienes que hacer ningún esfuerzo. El que entiende la palabra de Dios sirve, y sirve a los hermanos, y lo sirve desde el amor, desinteresadamente, capaz de dar la vida como nuestro Señor, sin hacer esfuerzos, porque viene como consecuencia de ese amor. Así que, después de escuchar la palabra de Dios de hoy,
y de ver cómo Jesucristo toma tan en serio la predicación del reino de Dios, la propuesta que te hago es: mira alrededor tuyo y verás al otro, al prójimo. El otro importa. El prójimo debe de ser centro de atención de tu mirada y de tu interés. Así que 2 cosas te propongo. Primero, cuida los valores cristianos. Lee la palabra de Dios, escúchala y medítala en tu corazón y cumple todo lo que has leído y vive los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía, el de la penitencia, porque son necesarios para la propia vida. Y en segundo lugar, vuelve tu rostro al Señor. No te canses. A esta invitación es a la que nos lleva la palabra de Dios de hoy. Conviértete. Convertirse es volver el rostro al Señor. Que tengas un feliz domingo, que Dios te bendiga y que esta semana sea muy provechosa para dar frutos de buenas obras. Felicidades.